En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por María, por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, decíamos, la liturgia de Pascua conlleva y empuja a esa imitación de la vida hermosa de buenos católicos que deberíamos llevar, muertos al pecado y vivos para Dios, resucitados para Dios, la llamada vida nueva, poder ser católicos de verdad. El domingo pasado no pudimos desarrollar tanto como hubiéramos querido esta invitación de la época pascual, de la liturgia, porque había que decir al menos unas palabras de, entre comillas, el cónclave en el Vaticano. Pero hoy sí queríamos entonces ilustrar más basados en la liturgia y basados en la Sagrada Escritura, sobre la invitación pascual, que es litúrgica, que es la marca que la Santa Iglesia Católica ha querido poner para estas épocas. La misma liturgia dice que hay que ser una masa nueva en la noche de Pascua o en la misa de resurrección. Nova conspersio, dice allí en latín, una nueva masa, dejar lo viejo, dejar la vida de pecado, el hombre viejo y sus concupiscencias, y estar viviendo solo para Dios, solo para Dios. Cristo, vita vestra, Cristo, vuestra vida, así tiene que ser Cristo. Todo para nosotros. Es la fe que vence al mundo, nuestra fe vence al mundo, nuestra fe católica. Primero queríamos remarcar algunas enseñanzas, siguiendo San Juan, que es un poco la guía, aunque también nos vamos a basar mucho en San Pablo, pero siguiendo San Juan, que se utilizó su primera epístola en el primer domingo después de Pascua, queríamos comenzar enseñándoles cosas sobre el pecado. La primera circunstancia a remarcar es que tenemos que sabernos, conocernos, que por el pecado original, por esa tendencia que arrastramos hacia el pecado, ese impulso del pecado, ¿cuánto podemos avanzar? Pues bien, con la gracia de Dios, y solo con ella, uno puede y debe no cometer jamás ningún pecado mortal. Alcanzamos con eso la salvación eterna. Se puede y se debe no cometer jamás ningún pecado mortal. En segundo lugar, con la gracia de Dios y solo con ella, uno puede evitar muchísimos pecados veniales, inclusive, pero aquí hay que hacer una salvedad. Nuestra naturaleza, como quedó enferma, como quedó con la marca de haber tenido el pecado original, con la gracia de Dios uno puede evitar muchísimos pecados veniales, pero tristemente a algunos se termina colando. ¿Cuál? Algunos autores espirituales, y es muy interesante saber esto, y yo acepto esta opinión, y esta opinión es un tema discutido, creen que con la gracia de Dios, en cuanto a los pecados veniales, inclusive se puede no cometer jamás ningún pecado venial deliberado, vale decir, un pecado venial que yo sé antes de cometerlo, yo sé perfectamente que voy a obrar mal y tristemente muchas personas igual lo hacen. Pero con la gracia de Dios se puede no cometer jamás ningún pecado venial deliberado, esos que se hacen con una malicia fea, a pesar de ser pecados veniales, porque se cometen con plena conciencia del mal que voy a hacer. Y dicho sea de paso, los autores espirituales dicen que quienes se acostumbran a eso terminan haciendo pecado mortal y guarda con la condenación eterna entonces. Pero volviendo a los frutos de la gracia, repito, con la gracia de Dios, muchos autores espirituales creen, y yo adhiero a esa opinión, que no puede nunca hacer ni siquiera un pecado venial deliberado, un pecado venial con plena conciencia. Y a eso tenemos que aspirar. ¿Y qué queda en esa miseria que cargamos los seres humanos? Y pues queda, tristemente, lo que muchos autores espirituales llaman también los pecados veniales que se cometen con semi-advertencia, no con plena advertencia, con semi-conciencia, no con plena conciencia. Algunos lo llaman a eso las imperfecciones. Y con eso tenemos que luchar hasta que estemos bien muertos, hasta el último día de nuestras vidas. San Juan, en esta epístola que hemos tomado como base, enseña
al respecto de lo que estamos diciendo. Y dice él en su capítulo 1, si dijéramos, cualquiera de nosotros, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El que se crea, creo que nadie, el que se crea capaz de decir que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Nos seducimus, dice en latín, nos engañamos. El ser humano hemos quedado muy dañados por el pecado original. Podemos llegar a la santidad, pero como dice el dicho, aún el justo, el santo significa ahí la palabra justo, peca 7 veces al día. ¿A qué se refiere esa expresión? Pues bien a esto que estamos explicando. A pecados con semi-conciencia, con semi-deliberación. Pero el santo, el que se quiere entregar a Dios plenamente, no hace pecados ni veniales con plena conciencia. Es más, de algunos santos, es un tema, vuelvo a decir, que algunos autores discuten. ¿Cuánto puede avanzar uno con la gracia? Yo creo que podemos ser capaces de no hacer nunca un pecado venial con conciencia. Semi-conciencia, sí, por la imperfección humana. Con plena conciencia, no, gracias al aporte de Dios, gracias a la gracia santificante. Se dice de San Alfonso María Ligorio, creo haber escuchado que nunca en su vida cometió un pecado venial deliberado. Se dice de San Luis Gonzaga que nunca en su vida cometió un pecado venial siquiera deliberado. Y así debemos aspirar a ser. Solamente la Santísima Virgen, por no haber tenido el pecado original, por su Inmaculada Concepción, no hacía nada de estas imperfecciones, ni siquiera los pecados con semiconciencia, pura, total. Pero fuera de ella, aún los santos, por eso el dicho, el justo peca 7 veces al día. A los santos se les termina colando alguna imperfección, algún pecado semideliberado. Pero jamás un buen hijo de Dios, ninguno de nosotros, así deberíamos ser, cometer un pecado venial con frialdad, sabiendo perfectamente lo que voy a hacer e igual lo hago. Son feísimos esos pecados, aún siendo veniales, y enseñan los autores, terminan el que no se hace problema por eso, gravísimo, termina llegando al pecado mortal y guarda con la condenación eterna. El que dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ipsi nos seducimus. En un segundo punto, después de haber remarcado por los pecados bien, ¿qué tenemos que obrar? Tantas enseñanzas, tantas cosas que podríamos decir, remarcando lo positivo de la vida de un buen católico, lo que deberíamos hacer. Todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y así cumplir los mandamientos, como decíamos el domingo pasado, vamos a repetir hoy, no es muy complejo el asunto. ¿Quién ama a Dios? Ama a Dios el que cumple los mandamientos, punto. No es más complejo que eso. Ama a Dios el que cumple los mandamientos. Y San Juan va a seguir ilustrando detrás de esto y nos dirá, en esto sabemos que hemos tenido conocimiento de Él, conocimiento de Dios, si cumplimos sus mandamientos. El que dice que lo conoce, el que dice que conoce a Dios y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, con todas las letras, dice San Juan. En latín, qui dicit se nose eum, el que dice que lo conoce a Él, que lo conoce a Dios, nuestro Señor Jesucristo, e mandata eius non custodit, y no cumple sus mandamientos, mendax es en latín, mendax, mentiroso, como más de una vez damos los ejemplos, amo a Dios, me paso la vida pecando, ¿qué vas a amar a Dios? Amo a la Virgen y estoy en unión libre, en concubinato. ¿Qué vas a amar a la Virgen? El que ama a Dios cumple los mandamientos. Y el que dice amarlo y no los cumple es un mentiroso. Mendax, en latín. Sigue diciendo San Juan, lo que repetimos el domingo pasado. Cuando amamos a Dios, realizamos sus mandamientos. Mandata eius faciamus.
Esto es el amor a Dios, que cumplimos sus mandamientos. Que cumplimos sus mandamientos. Hay ahora una expresión de San Juan en esta epístola que nos recuerda mucho a las dos epístolas de la Pascua, la vigilia y la del día de resurrección. Primero un grito de que lo oscuro, nuestros pecados es la oscuridad. Lo oscuro, las tinieblas pasaron. Así tendremos que ser. Lo oscuro de nuestras vidas pasó. Y llegó la luz, la vida nueva pascual. Va a decir San Juan, os doy un mandato nuevo, que lo oscuro pasó, o debería haber pasado. Muy hermosas las palabras de San Juan que siguen. Contra la vida de tinieblas, la vida de luz, la vida de un buen católico. Dice él, de nuevo os escribo un mandato nuevo, porque las tinieblas pasaron y la verdadera luz ya está alumbrando, o debería estar alumbrando en nuestras vidas. San Pablo va a usar una expresión casi idéntica y hermosísima y que se usa en el breviario para nosotros los sacerdotes, en laudes. San Pablo va a decir, pasó la noche y llega el día. Pasó la noche. Se tiene que haber acabado, se tendría que haber acabado en nosotros la vida de los pecados. Pasó la noche y llega el día. Dejemos la vida vieja, la vieja levadura, el pecado. Es San Pablo a los romanos y va a decir así: Nox precessit, dies autem apropinquavit. Lo que somos sacerdotes nos suena muchísimo porque lo rezamos decenas, no sé, no he contado, cientos de veces durante el año en el breviario. Nox precessit, dies autem apropinquavit. La noche precedió, es cierto, lamentablemente hemos tenido nuestra vida de pecados, pero ha llegado el día, tendríamos que estar en la luz. Dies autem apropinquavit, se ha acercado el día de la nueva vida, la invitación pascual, la luz, el ser un buen católico, solamente con su gracia. Y va a decir San Pablo, arrojemos entonces de nosotros las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son nuestros pecados. Arrojemos eso. Pasó la noche, ha llegado el día. Arrojemos las obras de las tinieblas. Tiremos de nosotros, nos saquemos de nosotros, nos quitemos de encima nuestros pecados. Aviciamos ergo opera tenebrarum. Por lo tanto, arrojemos de nosotros las obras de las tinieblas, esos son nuestros pecados, y nos vistamos las armas de la luz. Et induamur arma lucis, nos vistamos las armas de la luz. Sicut in dia honeste ambulemos, nos comportemos como en un día honesto. ¿Qué es un día honesto? Un día honesto es un día de luz, un día de pureza, un día de la virtud de la castidad. Un día lleno de obras de luz. Eso es un día honesto. Todas nuestras vidas tendrán que ser un día honesto. Y al revés de lo anterior, deambulad así, dice San Pablo, y después va a empezar a agregar algunos ejemplos de en qué cosas no deberíamos deambular. No en comilonas, ni en borracheras, ni en pecados de lujuria, literalmente va a decir en los lechos, en las camas, literalmente lo va a decir así, ni en lascivias, cosas de impudicia va a decir, ni en peleas, ni en envidias, sino revestidos de Dios nuestro Señor Jesucristo. Sed induimini Dominum Iesum Christo, revestidos de Dios nuestro Señor Jesucristo. Poneos como ropa a Dios nuestro Señor. Tened vidas así. Y no hagáis cuidado de la carne, no sigáis a la carne en sus concupiscencias o deseos. Et carnis curam ne feceritis indesideris.
Y va a agregar San Pablo sobre lo que resume la ley de Dios, la caridad. Amor a Dios, ¿quién ama a Dios? El que cumple sus mandamientos, punto. No es más complejo. Amor a Dios, cumplir sus mandamientos y amor al prójimo. Él va a decir, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley de Dios. Pues, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no tendrás concupiscencias. Y si algún otro mandamiento hay, en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que tenemos que cumplir para Dios, el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Todos los mandamientos se resumen en esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, retomo la enumeración que ha hecho San Pablo, no cometerás adulterio. Si tú amas a tu prójimo, no matarás. Si tú amas a tu prójimo, no robarás. Si tú amas a tu prójimo, no dirás falso testimonio. No tendrás concupiscencias. La caridad al prójimo no hace el mal. Por tanto, dice San Pablo, la plenitud de la ley de Dios es la caridad. Plenitud o legis es dilectio, en latín. Y San Juan, volviendo a la primera inspiración de estas palabras, al apóstol San Juan, va a retomar cuántas cosas abarca el mandato nuevo, la vida nueva. Él va a decir, detrás de esto de la caridad, el que dice estar en la luz y odia a su hermano, está en las tinieblas hasta el día de hoy. El que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que odia a su hermano está en las tinieblas y deambula en las tinieblas y no sabe hacia dónde va, porque las tinieblas han enceguecido sus ojos. Las tinieblas han enceguecido sus ojos y no sabe hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? A la condenación eterna. ¿Hacia dónde va a ir? Y ahora palabras, y me disculpan la expresión, espectaculares de San Juan contra el mundo. Esta es la fe, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y ahora palabras contra ese mundo. Dice San Juan, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Nolite diligere mundum, neque eam que in mundo sunt. Si alguien ama al mundo, la caridad del Padre, el amor a Dios, no está en él. Si yo soy una persona que amo el mundo, las cosas mundanas, la mundanidad, la caridad de Dios no está en él. Es incompatible. Siempre tenemos que estar quitándonos mundo de encima. Porque todo lo que hay en el mundo, sigue diciendo San Juan, es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y soberbia de vida. Recién decía San Pablo, si yo amo a mi prójimo, me quito las concupiscencias. Y San Juan, todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, pecados de lujuria. Concupiscencia de los ojos, el materialismo. Comprar, 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 querer tener, querer tener. Las damas son como más de caer en eso. Suelen ser más materialistas, querer comprar, comprar, comprar. El materialismo. Y soberbia de vida, orgullo de vida. En tantas manifestaciones que hay. A veces eso es tan feo de creerse más que el prójimo. Despreciar al prójimo, gravísimo. Ningún católico jamás en la vida tendría que despreciar a nadie. A nadie. Y ahora, en relación a ese despreciar el mundo, una frase que tendríamos que, creo, enmarcar en nuestras vidas. Va a agregar San Juan, mundus transit. Y el mundo pasa. Y el mundo pasa. Y su concupiscencia va a agregar, es concupiscencia eius. Y el mundo pasa. Esta cosa que es el mundo pasa, no vale nada.
Pero el que hace la voluntad de Dios, dice San Juan, el que cumple los mandamientos, el que intenta ser un buen católico, permanece en lo eterno, se va a salvar, se va a salvar. Y otra vez paso al otro gran maestro, San Pablo, porque va a decir casi letra por letra esto de que el mundo pasa, no vale nada el mundo. Y una expresión clásica tan hermosa que ha hecho escuela, o no sé cómo expresarme, en los maestros de vida espiritual para recalcar lo que esto de que el mundo pasa. Él va a decir en latín, ahora lo cito a San Pablo, preterit enim figura huius mundi, perdón. Pasa la figura de este mundo. Pasa la figura de este mundo pasa. Preterit enim figura huius mundi. Pasa la figura de este mundo. Esta farsa que es el mundo pasa. Ciertamente pasará. Por eso, dice San Pablo también, por eso os digo, hermanos, el tiempo es breve. El tiempo es breve. Tenemos que ser conscientes de que el tiempo es breve. Otra vez, como ya decíamos el domingo pasado, no podemos ser católicos cómodos. No podemos ser católicos que no nos damos cuenta de las épocas que nos toca vivir. El tiempo es breve. Lo que resta del tiempo, dice San Pablo, lo que resta es que los que tienen esposas vivan como si no las tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no estuvieran alegres, los que compran materialismo como si no tuvieran la posesión de las cosas y los que usan de este mundo como si no lo usaran. Ahí viene la frase, pues pasa la figura de este mundo, pasa la figura de este mundo. Quiero recordar a San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que lo cita literalmente, pasa la figura de este mundo. Insistimos en estos conceptos ya para terminar. Volvemos a citar a San Pablo. Él dice, debéis conocer el tiempo. Scientes tempus. Debéis conocer el tiempo. Las épocas que os tocan vivir. Y tenemos que reaccionar. No podemos quedarnos siempre en esa especie de desidia que a veces cargamos, esa especie de pereza que a veces cargamos, esa falta de energía y de tesón para hacer lo bueno, esa falta de mantenerse perseverantes en lo bueno. Nos dura nada los buenos propósitos, sacarnos y sacudirnos esa pereza que cargamos, tantos ejemplos. Ese no estar formados y no formarnos. Ese no leer nada o casi nada. Nada de lo que los padres mismos nos dan para leer. Y por algo los padres nos darán y nos empujarán a tener esa formación. Debéis conocer el tiempo. Scientes tempus. Conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Va a decir San Pablo una frase conocida de él. Hora es iam nos de somno surgere. Es hora ya de despertar. Es hora ya de despertar. Pues ahora está más cerca nuestra salvación que cuando empezamos a creer. Está más cerca, todo está más cerca. Ya es hora de despertar. Practicar nuestro catolicismo, entender que solamente amo a Dios, como dice San Juan, si yo cumplo sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios se resumen
en amar a Él, cumplir los mandamientos y amar al prójimo como uno mismo. Es hora ya de despertar, entender el tiempo que estamos viviendo, scientes tempus, y así obrar y saber que sólo así se dará la victoria que vence al mundo, nuestra fe católica. Tenemos que obrar nuestro catolicismo. Tenemos que ser gente de fe y gente de valor, que nos sacudamos la somnolencia. Ya es hora de despertar. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.